Una pregunta tradicional para el mundo del trabajo es si tienes proyecciones, ¿dónde estás laborando? Pero hay una pregunta tal vez más importante. Si donde trabajas era el lugar que soñabas estar cuando eras niño. Bueno, fíjense que ayer veía las noticias a mediodía y estaba viendo el canal nacional en Chile y hablaban de una encuesta que había liberado la APP de Laborum referido a una pregunta que regularmente yo comento como una de las fortalezas que tengo como adulto. Les comento primero cuál es la pregunta. Dice, ¿cuántos chilenos trabajan en lo que soñaban cuando eran niños? Claro, porque es relevante, porque digo que es una fortaleza, porque cuando me han preguntado, mis alumnos principalmente, si me considero exitoso o no en mi profesión, recuerden que soy abogado, yo les digo que sí. Y les explico que primero, yo cuando niño quería ser abogado, pude estudiar derecho, trabajo en lo que estudié y puedo vivir de ello. Y les decía que eso hoy es un privilegio, porque hay mucha gente que no pudo estudiar lo que quería estudiar o añoraba cuando niño, o si bien lo estudió, no ha podido trabajar en esa área, ha tenido por diversos motivos que trabajar en otra. Y a veces tú ves con pesar a personas que están en un trabajo que no es el que es la profesión que ellos estudiaron o querían estudiar y están ahí tristes por la elección que no pudieron tener. Y puede suceder algo peor todavía, que la profesión que eligieron para estudiar no les da el suficiente sustento para poder sobrevivir. Y ahí hay distintas políticas que podrían haber a través de los estados para colaborar con aquellas personas que realizan algunas funciones que no son económicamente bien retribuidas, pero tienen que ser sustentadas porque efectivamente son importantes para el desarrollo cultural de los países. Pero bueno, después de esa reflexión que hablo con mis alumnos, les quiero mostrar esto. Es una encuesta que es de Laborum y encontré la información un poquito más detallada en ADN. Recuerden que habíamos usado este medio que es, bueno, esta noticia la encontré en ADN. ¿Cuántos chilenos trabajan en lo que soñaban cuando eran niños? Este es el porcentaje según un nuevo estudio. Conoce los detalles detrás de este informe de Laborum, que también abordó la frustración laboral. Y es del 25 de abril. Por eso que yo les decía que es relevante, y esta pregunta se lo puede hacer un peruano, un argentino, un colombiano, cualquier latinoamericano. Estoy trabajando en lo que añoraba. O sea, más allá de que los niños en ciertas edades o quieren ser bomberos, artistas, hoy en día youtuber, ¿cierto? Yo en mi caso quería ser astrónomo, ¿eh? Quería ser astrónomo. Y le escribí una carta a la Universidad de Chile, a la Escuela de Astronomía, tengo que haber estado como en séptimo o sexto básico, y me llegó el plan de estudio. Lo miré y me di cuenta que no tenía aptitudes para ser astrónomo porque había muchas matemáticas y física y no eran mis ramos. Entonces comencé a buscar cuál iba a ser el desarrollo de mi profesión, tenía algunas alternativas y decanté en octavo básico en que quería ser abogado para tener un instrumento para desarrollar otras cosas, ¿eh? Principalmente por eso. Después, durante la carrera me fui enamorando de lo que sería mi profesión actualmente. Pero bueno, ¿qué dice esto? Les pregunto yo a ustedes, ¿eh? ¿Qué querían hacer cuando niños? Un reciente estudio de la APP de Empleo Laborum puso sobre la mesa una pregunta que muchos se hacen en algún momento de su vida. ¿Trabajas en lo que soñabas de niño? La investigación que abarcó a más de 3.000 personas trabajadoras de Chile, Ecuador, Perú y Panamá revela una importante desconexión entre las aspiraciones de la infancia y la realidad profesional en la región. Veamos el caso de Chile. En el caso de Chile, solo el 26% de los encuestados declaró ejercer la profesión que soñaba en sus niñas. Esto significa que un 74% no logró trabajar en el área anhelada. Aún así, el país muestra una leve mejoría respecto a 2024 cuando esta cifra alcanzaba el 75%. A mí me entristece un poco esto, ¿eh? Más allá que haya personas que descubren, si bien es cierto, estudiaron lo que querían, comienzan a trabajar, que su vocación en realidad no era esa. Y que fueron otros temas los que influyeron. Por ejemplo, puede ser que toda la familia trabajaba en aquello y como que uno lo veía muy normal. Por ejemplo, pasa en aquellas profesiones tradicionales donde o son médicos, arquitectos, profesores, o en mi caso abogados. No soy de una familia de abogados, pero entiendo que podría seguir la trayectoria a través de mi hijo porque yo soy de una familia de profesores, y al final todos terminamos haciendo clases, de mis hermanos que tenemos distintas profesiones, todos hemos terminado haciendo clases. O sea, pesa el gen del profesor. Pero podría suceder, como me ha pasado con unos amigos que fueron compañeros míos de derecho, que descubrieron en el trasfondo de la carrera o en el trayecto de la carrera, incluso después de trabajar, alguna actividad que les llamaba la atención. Desde cuestiones tan variadas como las artes, ¿cierto? Me quiero dedicar a tocar un instrumento, a ser artista, o a dedicarme a otra área. A los negocios, no, fíjese que lo mío eran los negocios, no era esto. En realidad esto me va a servir.
o efectivamente tuvieron que asumir responsabilidades y descubrieron que, oye, ¿sabes que el oficio que tenía mi abuelo realmente a mí me interesa? Y recuerdo que yo lo acompañaba y ahora va a ser el sustento de mi vida. Entonces hay distintas variaciones. Pero esta encuesta, entiendo, está pensado en aquel que quería trabajar en lo que soñaba y no lo pudo hacer. Y era el 74% de la población. Entonces parece que cuando yo digo que soy un privilegiado, que estoy trabajando en lo que yo quise hacer como niño y en los que estudié, son muy poquitos. Yo no sé si ustedes pudieron hacer eso. ¿Están trabajando en lo que querían trabajar? ¿O efectivamente le dieron una vuelta a lo que estudiaron y lo que estaban desarrollando su empleo? Y dijeron, no, voy a tomar otra vía. Por ejemplo, lo que podría ser el emprendimiento. Emprendimiento. Bueno, sigamos viendo. El estudio también indaga en el vínculo entre formación académica y sueños infantiles. En Chile, el 48% de las personas encuestadas estudió algo relacionado con lo que quería hacer cuando era niño. De ellas, poco más de la mitad logró trabajar en un área vinculada a su carrera. Ah, mira, se conlleva bastante con la pregunta porque ya, estudiaste lo que tú querías, pero estás trabajando en lo que estudiaste, que era lo que tú querías, y ahí hay otro porcentaje. Importante. No sé si ustedes estudiaron algo que les gustaba, pero lamentablemente no tuvieron mercado laboral, no les gustó tal vez la realidad laboral de su trabajo y están trabajando en otra cosa, porque puede suceder que uno haya tenido una ilusión con respecto a qué era y sucede que no era así. Bajo este escenario, Chile se posiciona como el segundo país de la región con mayor proporción de profesionales ejerciendo en su área de estudio, solo superada por Perú. Hoy en Perú entonces viene, hay 65% de personas que efectivamente están trabajando en lo que no querían, ¿cierto? Porque recuerden ustedes que en Chile el 74% no logró trabajar en el área anhelada y en el Perú solo el 65%, ha ido bajando. Después tenemos Ecuador 42%, 41% y Argentina 37%. Les leo de nuevo, bajo este escenario Chile se posiciona como el segundo país de la región con mayor proporción de profesionales ejerciendo en su área de estudio, solo superado por el Perú, por delante de Ecuador, Panamá y Argentina. Bueno, no me quedó tan claro, porque la impresión da que ahí en Perú el 65% de la población trabaja en lo que había estudiado, pero la encuesta apunta a otro lado. Quizá la redacción puede haberme engañado. Frustración laboral al alza. Una de las cifras más elocuentes del informe es que el 82% de los encuestados cambiaría su ocupación actual por la profesión soñada si tuviera la oportunidad. ¡Ay, qué pena! Además, el 55% admite sentirse frustrado por no haber alcanzado su meta profesional. Otro 39% afirma no tener frustración porque su interés han cambiado, lo que decía yo, mientras que un 6% considera que sus sueños es muy difícil de cumplir. Pueden haber situaciones económicas también. Yo pensé que me gusta, pero no tengo las habilidades, o tuve alguna dificultad. Me acuerdo de un querido amigo abogado que siempre quiso ser aviador, luchó mucho por hacerlo, y producto de podríamos decir, interferencia de tercero, no de su esfuerzo, ¿eh? No logró entrar a la academia de aviación en su momento. Pero yo le decía después que podía ser piloto civil. No sé si lo habrá hecho, a él le voy a preguntar cuando lo vea, si hizo el curso de piloto civil. Yo lo acompañé en ese circuito, no es que lo haya ayudado, pero lo recuerdo. Recuerdo el esfuerzo, ¿eh? El esfuerzo y logró superar todas las brechas y lo que le decían la gente que no reúne estos requisitos, desde físicos, ¿eh? Hizo todo un sistema para poder mejorar su condición física y lo logró. Cumplió los requerimientos. Ya, después que nos dice. En cuanto al nivel general de satisfacción con el empleo actual, un 80% de los encuestados dice no estar conforme. Uy, o sea, es mucha gente que no está conforme donde trabaja. Yo creo que influye mucho en el reconocimiento y en la remuneración. A veces la remuneración podría ser suplida con que te dijera haces un buen trabajo y no tuviera un ambiente laboral muy agresivo, poco amigable, lo que representa un aumento de 4 porcentuales en la comparación del año pasado. Esto en Chile, 80% de los encuestados dicen no estar conformes. ¿Qué soñaba y en qué terminamos trabajando? La brecha entre expectativa y realidad también se observa al desagregar los datos por género. Entre las mujeres, las profesiones más soñadas fueron profesora, médica, diseñadora, mientras que las más ejercidas hoy son vendedora, ingeniera y cajera. Sí, yo, por ejemplo, tuve la fortuna de tener, mi mamá soñó con ser profesora y logró ser profesora. En el circuito donde no pudo ser profesora estuvo muy triste ella. Yo la vi muy triste, la recuerdo muy triste. Cuando volvió a retomar su profesión, volvió a estar feliz. Ella era feliz enseñando. Médico, sí, también tengo una persona muy cercana y tuve una muy cercana que quería ser médico, diseñadora, ¿cierto?
y en realidad son más vendedores, ingenieros y cajeras. En el caso de los hombres, las aspiraciones más comunes eran ingeniero. Yo creo que hay un golpe de realidad para los estudiantes de ingeniería que ingresan como 300, por ejemplo, en una universidad cercana acá y el segundo año pasan 15. Cálculos los mata. Después tenemos médicos, futbolistas, y conozco personas que quisieron ser futbolistas, pero o tuvieron alguna dificultad o no tenían la habilidad o en realidad fue muy duro el llegar a escalar. Sin embargo, actualmente predominan roles como ingeniero, vendedor y cajero. Y si no trabajas en lo que estudiaste, el informe también explora los sentimientos de quienes no ejercen en el área en que se forman profesionalmente. El 30% expresa gratitud por tener un empleo, pese a la diferencia con su vocación original. Lo que no es menor, porque en realidad están valorando el hecho de tener trabajo para el ciclo de cesantía. Dependiendo de la profesión que uno tenga, o la actividad laboral que tenga, o el área económica, a veces uno está en ciclo de cesantía muy fuerte. Me pasó producto de la pandemia y antes de la pandemia que en el área de la docencia universitaria hubo muchos despidos. Entonces se notaba que efectivamente estabas en un ambiente donde peligraba la posibilidad de tener empleo muy rápidamente y costaba mucho ingresar a alguna universidad. Por ejemplo, en el ciclo post pandemia la caída del retail. Entonces muchos vendedores perdieron, ¿cierto?, su empleo. Y van produciéndose, ¿cierto? Porque hay actividades comerciales que desaparecen de una zona. Me imagino si se va a una gran minería de un lugar, claro, todos los vinculados a esa área van perdiendo su fuente laboral. Otro 26% señala sentirse frustrado, mientras que un 18% se muestra esperanzado y ve la experiencia como una oportunidad para reinventarse. Sí, es importante, a veces uno trabaja en cosas que no pensó, pero les sirven de experiencia. Un porcentaje similar, 18%, declara sentirse insatisfecho, pero enfocado en cómo su trabajo actual contribuye a su desarrollo personal. Lo que les decía yo, que efectivamente al final lo que sucede es que no estamos muy satisfechos del ambiente laboral o lo que voy a aprender. O sea, se torna muy rutinario lo que estoy haciendo. Hay gente que está muy conforme. También hay gente que le acomoda mucho los horarios, el no tener ciertas responsabilidades de jefatura, le teme el emprendimiento. Hay otros que tenemos en cierta medida una adversión al riesgo, o sea, nos gusta el riesgo, por eso seguimos siendo independientes y vamos transformándonos, como hablo con unos amigos, un ingeniero comercial, algunos, y otros del área de la ingeniería, que en realidad los que estamos en el área de la prestación de servicios de terceros vivimos buscando negocios y por lo tanto buscamos mucha información y nos perfeccionamos, nos encontramos siempre en seminarios con mis amigos, somos de distintas profesiones y andamos todos con negocios. Oye, tengo un cliente que te puede servir a ti, otro acá, andamos muy alerta de esto. Cuestión que no conversamos con nuestros amigos que están en trabajos asalariados, donde efectivamente pareciera que el único temor es que no haya un problema en la empresa que signifique el despido. Pero la pregunta que hizo Laborum me pareció interesante, se les quería compartir. ¿Cuántos trabajan en lo que soñaban cuando eran niños? Me podrían decir, comentar, ¿qué es lo que soñaban que querían ser cuando niños? Excluyendo estos sueños que eran ser bomberos, superhéroes, como decían aquí hoy día, youtubers, ¿cierto?, deportistas, sino profesionalmente. Si efectivamente lo que soñaron cuando niños, de 8, 10 años, un poquito más, se logró concretizar en lo que pudieron estudiar y si pudieron ejercer esa profesión. Y si la están ejerciendo, si están satisfechos o no. Porque también uno conoce gente que decía, yo no pensé que era esto. No, nunca creí que era esto, quería estudiar esto, pero realmente no me gusta el ambiente laboral, cómo se desarrolla, no es para mí. Así que me lo podrían comentar. Bueno, espero que les haya gustado esta corta reacción sobre esta encuesta, que estaba enfocada en Chile, pero también se hizo en Perú y en Panamá, cuántos chilenos trabajan en lo que soñaban cuando eran niños y es de Laborum. Así que espero que les haya gustado, no se olviden comentar y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.